Sí, sí, sí. En el decreto provincial están lo que se habilita todavía los servicios, que es donde estamos incluidas nosotros. Y obviamente nosotros aprovechamos, como quien dice, a recordarle a las compañeras a que redoblen los cuidados, ¿no es cierto? A recordarle a los empleadores también principalmente que redoblen los cuidados a la hora no solo del trato con las compañeras, con las trabajadoras, sino también en su propio cuidado. Hemos tenido compañeras que están en aislamiento y que han terminado en aislamiento por causa de que los empleadores se han puesto de alguna manera. Entonces pedimos que por favor redoblen los cuidados, mantengan el protocolo siempre presente, eh, y si hay necesidad, ¿no es cierto?, de aislamiento de cualquiera de las dos partes, se haga de forma inmediata, ¿no es cierto?, y se notifique a la otra parte para que puedan cumplir también con el aislamiento, ¿no es cierto?, que se necesita. Cuando hablabas de estos casos donde quedaron compañeras aisladas, ¿cuáles son las situaciones? Porque algunos de los casos que conocía era de trabajadoras que llegaban a esos domicilios, no se les informaba la situación que estaban viviendo, cuando en realidad preventivamente tendrían que haberle informado sobre la situación de esa familia o esa casa en particular. Sí, 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 hemos tenido situaciones así, hemos tenido otras situaciones en las que no, en el momento no se le avisó que ya había un hisopado en marcha, por ejemplo, ¿no es cierto? O Claro. sea, que ya había una duda, ¿no es cierto? Y obviamente que las primeras, una vez que se da el positivo, en ser aislada también son las compañeras, porque ellas tienen contacto, la mayoría, en más de una familia. Por eso es tan importante que el empleador recuerde que no está hablando a la hora de exponerse, no se está exponiendo solo a sí mismo, sino también probablemente a otras familias donde trabajan estas compañeras, a la familia de estas compañeras, ¿no es cierto? O sea, es una cadena muy importante de contagio o de probable contagio, pero lo mejor es siempre prevenir, es que se hable del tema, no es una, no se puede estigmatizar al enfermo ni tampoco se puede guardar silencio por miedo, ¿no es cierto?, Claro. a que de alguna manera se estigmatice a alguien que salga infectado, pero se tiene que hablar, esta información no puede guardarse, las compañeras necesitan saber si están en riesgo, el empleador también necesita saber si está en riesgo, ¿no es cierto?, porque hablamos de muchas familias, ¿no es cierto?, estamos hablando de la vida de muchas familias cuando hablamos de Eh, contagio. Manuela, y dentro de las medidas preventivas, ¿qué es lo que se está recomendando desde el sindicato? En lo posible, no el uso de transporte público, en lo posible. Sabemos que la mayoría de las compañías no tiene otros medios, entonces invitamos a los empleadores también a rever esta situación, a ver cómo lo pueden, ¿no es cierto?, simplificar. Hay empleadores que han reducido los días sin tocar el salario, obviamente, pero sí reduciendo la cantidad de días que la compañera tenga que salir, ¿no es cierto?, que movilizarse en transporte público. Eh, Nosotros también invitamos a las compañeras que tienen más de una casa donde donde cumplir tareas, que por favor hagan respetar el hecho de tener vestimentas y de tener calzados por separado, o sea, entrar a una casa, tener vestimentas propias para esas casas, no ir circulando de casa en casa, ¿no es cierto?, sin tener los cuidados debidos. Eh, Tenemos que redoblar, ¿no es cierto?, el cuidado para proteger a las familias donde trabajan, a su propia familia, ¿no es cierto? Mm. Bien, y lo último que te quería preguntar era si tienen un relevamiento de aquellas compañeras que quedaron aisladas o han dado positivo tal vez por esta situación de trabajo. La verdad que no, como te digo, las compañeras por ahí y el propio empleadores, tenemos empleadores que se sienten muy afectados si otras personas se enteran, si otra, entonces piden, ¿no es cierto?, o le exigen a las compañeras que guarden el secreto. Claro. Entonces es muy difícil enterarse o llegar, ¿no es cierto?, a tener esta información por causa de esto, del estigma, como nosotros le decimos. Ujú.